Ya. Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral. Les saludo muy atentamente en este nuestro primer programa del año 2023, que empieza una tercera época de la mesa laboral y que va a introducir una serie de cambios que pensamos nos van a agilizar la presentación de los temas que son de interés del mundo sociolaboral. Nuestros diálogos van a mantener su horario, van a mantener su frecuencia, pero lo que va a pasar es que vamos a introducir condiciones de debate mucho más dinámicas, de tal manera que podamos contar con un verdadero enfoque que ayude a la comprensión de la problemática de la mesa laboral. Hoy día tenemos un tema importante que son los reglamentos internos de trabajo en las relaciones laborales. Tengo como participantes a 3 miembros de la mesa laboral: a Cristian Améztegui, que va a hacer la introducción del tema, a Gonzalo Rodríguez y a William Aparicio. Saludo a los 3 miembros de la mesa laboral y tenemos como invitados especiales a Álvaro Garamendi y a Martín Loyola. Saludo también a nuestros amigos, colegas y especialistas en problemas de las relaciones sociolaborales. El programa va a iniciarse con una presentación y después vamos a entrar directamente bajo la organización de los temas que plantee Cristian, que en el nuevo formato que tenemos, el rol del presentador es más o menos el mismo rol que juega el primer violín en una orquesta. Tiene que dar las pautas para los siguientes participantes. Cristian, en tus manos está la presentación. Adelante, saludos. Saludos a ustedes, muchas gracias. Voy a hacer lo más corto posible, permitiendo una larga discusión. A ver, el reglamento interno de trabajo, que es el motivo de nuestro programa de hoy, es aquel documento técnico legal que es obligatorio para cualquier organización que tenga más de 20 empleados. Bien, pero tiene una característica especial. Requiere su aprobación por parte de la autoridad administrativa, que en el caso presente es el Ministerio de Trabajo, según una antigua norma. Así, en 1938 apareció la mención abierta de la necesidad de un documento de estas características, y su importancia está, pues, en que tiene que tener delimitado para cada centro laboral los derechos, obligaciones, prohibiciones de los trabajadores dentro del ente productivo, sus beneficios, las modalidades de trabajo, qué derechos se le va a dar extralaborales, qué va a pasar con la jornada, trabajos en domingos, feriados, descansos en general, licencias con goce, licencias sin goce, el régimen sancionador, por ejemplo, y sus escalas si así aplicaren, y la forma de tratamiento de aquellas. Un ejemplo fuera que la organización de la empresa ha determinado que internamente van a ser sancionados algunos hechos, evitando que un tema sencillo se vaya hasta la justicia. Voy a poner 3 ejemplos sencillos. 1, ¿qué pasa con los atrasos? ¿Voy a dar tolerancia? ¿No voy a dar tolerancia? Sí, ¿en cuántos minutos por día y cuál va a ser su efecto remunerativo, si alguno? ¿Qué pasa con las faltas? Por supuesto que la legislación ya trae menciones específicas, pero aquí, en esta organización, va a haber un tratamiento especial. Por ejemplo,
y si fuera algo grave que ameritaría una investigación y tal vez una sanción, por ejemplo, una llamada verbal de atención, tal vez una llamada escrita de atención, tal vez una suspensión sin goce salarial, un descuento remunerativo o algo sobre lo cual la legislación ya tiene silencio total. Hay como lagunas legales que pueden fácilmente ser suplidas por un documento de esta calidad y que una vez aprobado y en conocimiento de los trabajadores, sean estos antiguos y los que van ingresando, se vuelve en el referenciado obligatorio. Bien, pero el problema radica en que el año 2009 el gobierno decidió unilateralmente dejar de aprobar los reglamentos internos. No solo intentaron dejar de aprobar, sino que además intentaron que todos los reglamentos internos hacia atrás queden sin validez. Último que en un recurso de revocatoria por la ASOBAN fue finalmente reconsiderado, pero hasta el presente la aprobación y o modificación de reglamentos internos ha quedado pendiente. Eso está causando en el aspecto laboral muchísimos problemas, pero tenemos que encontrar soluciones, porque ¿quién no tiene alguna situación, pensemos perspectiva trabajador, de pedir una licencia sin goce salarial por 4 meses para ver un tema médico de un familiar o para hacer su tesis de maestría o su tesis de estudios básicos, lo que fuere? Pero resulta que se queda corto porque el reglamento interno de trabajo está pendiente de aprobación, por tanto inexistente, y simultáneamente la legislación no trae ninguna previsión sobre el tema. Es un ejemplo que he sacado al azar. Bueno, hoy día, así los temas que quiero tratar en una discusión con todos los participantes y así para el beneficio de los que nos siguen es qué está pasando con esa suspensión y qué soluciones tenemos que dar en el mundo laboral, trabajadores y empleadores involucrados respecto a los efectos dañinos que yo veo desde mi perspectiva que ha traído. Segundo, el impacto en esa carencia, pero perspectiva propositiva. Tercero, ¿qué hacemos con las lagunas? Y cuarto, la mirada constitucional, provisto que en eso apareció una mención ministerial, debe haber sido hace unos 3 años, el año de hecho 2019, donde el Ministerio de Trabajo dijo: desde aquí en adelante ya no se puede hacer uso del artículo 16 de la ley ni 9 del reglamento despidos si el reglamento interno de trabajo no trae una posibilidad de sumario interno y el caso concreto ha sido sometido a ese sumario interno. Por tanto, todo despido que no haya pasado por las normas del reglamento interno será considerado como despido injustificado y así se ha mantenido hasta ahora, provisto una interpretación de una sentencia constitucional. Y finalmente, la aplicación en cada unidad económica de temas que están apareciendo como derechos, obligaciones, etcétera, en legislación nueva. Bien, dicho esto, yo pienso que podemos ir adelante a la discusión del primer punto, agradeciendo a todos como esta introducción para saber cuál es la importancia del programa de hoy día. Vamos adelante, Horst, por favor, te pido que nos ayudes en la modulación. Entonces, muchas gracias por tu intervención. De lo que se trata es de ver ahora las consecuencias de la suspensión de la aprobación de los reglamentos internos de trabajo que estuvieron vigentes hasta prácticamente el 2009 y tenían una larga historia desde 1938 en la Ley del Trabajo. Entonces, ahora veremos qué consecuencias trae esto y la opinión de ustedes. Brevemente, entrando directamente a la materia, cada uno empecemos por Martín. Adelante con la primera intervención, después pueden irse anotando ustedes. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, yo creo que el tema del reglamento interno de trabajo, que tiene una línea en el tiempo, como decía Cristian, desde 1938 hasta el 2002, porque los artículos que hacen mención al reglamento interno de trabajo del Decreto Supremo 28699 han sido derogados por la Ley 1468, el pasado octubre del 2022. Entonces, toda esa línea del tiempo, creo que hay que analizarla desde la perspectiva de los principios informadores del derecho del trabajo y de las fuentes del derecho del trabajo. Primero, porque en los principios tenemos que los principios van a tener esa función importantísima, como decía Cristian, de ayudarnos a interpretar los conflictos laborales, ¿no? Yo creo que los trabajadores, sobre todo, deberían
tener un reglamento interno de trabajo precisamente que regule sus relaciones laborales particulares. Y desde un punto de las fuentes del derecho, porque una particularidad del derecho del trabajo también es que si bien tenemos la fuente ley, como en todas las materias del derecho, jerárquicamente organizadas desde la Constitución, en materia laboral también tenemos normas convencionales, es decir, normas que las partes acuerdan. Y esas normas convencionales solamente están dadas o en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo. Entonces, en la fuente ley del derecho del trabajo, tenemos una jerarquía desde la Constitución y no se queda en el acto administrativo, sino que baja mucho más, baja al reglamento interno de trabajo y baja al contrato de trabajo. Y en la aplicación de la norma, la prelación de la norma, primero aplicamos el contrato, después el reglamento y después los decretos, porque como decía Cristian, estos contratos o estos reglamentos pueden ampliar los derechos porque sabemos nosotros que las normas del derecho laboral son solamente máximos y mínimos que nos impone la norma. Entonces puede dar que en un reglamento interno haya una escala de vacaciones mayor a la de la ley, puede tener una jornada de trabajo menor, puede tener una carga horaria menor. Entonces puede calcular el bono de antigüedad, puede tener otro factor de cálculo, puede calcular con porcentajes más altos que en la ley. Okay. Entonces el reglamento interno debe aprobarse, o sea, debería aprobarse, como dijo Cristian, por la autoridad administrativa, y la falta de esta aprobación, que sabemos que está en la resolución 737 del 2009, como dijo Cristian, esa falta de aprobación es un incumplimiento a un decreto supremo, al decreto supremo de noviembre del 38. Entonces, eso ya a los empleadores y a los empleados también les habilita la vía constitucional contra el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, para que me apruebe mi reglamento interno, porque necesito un sumario interno para hacer los despidos, puedo interponer una acción de cumplimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional debería ordenar al Ministerio de Trabajo que reponga un procedimiento para aprobar estos reglamentos internos. Pero Muy Martín, complicado. A ver, Cristian, ¿querías decir algo rápido? correcto, pero noten todos los participantes y los seguidores que hay algo interesante. Nadie se anima a hacer estos recursos. Es decir, se quedan en, tengo derecho, pero no doy el siguiente paso, a pesar de lo que acabas de mencionar, Martín. Ok. Williams, aquí tenemos una situación complicada porque el reglamento interno es un instituto fundamental de las relaciones laborales y al ponerlo en suspenso solamente quedan los marcos generales y no lo particular. A ver, ¿cuál es tu opinión y qué perjuicios prácticos has encontrado en tu actividad? Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes a quienes nos siguen y a los participantes de la mesa de hoy, domingo. A ver, partamos de que el reglamento interno de trabajo lo formula el empleador. El empleador que tiene esas potestades de definir cómo va a ser el trabajo que va a recibir de parte de los trabajadores de su organización. Este reglamento interno de trabajo tiene que estar en consenso con los trabajadores. Hay un procedimiento en la norma que establece el conocimiento de los trabajadores, su pronunciamiento y en función de ello, luego la aprobación del Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo no aprueba un reglamento interno, y peor, se ingresa en la lógica de que por el 2009 se suspendió precisamente por una adecuación a la nueva Constitución Política del Estado que ya cumple 14 años, ¿no?, de vigencia en este febrero, o ha cumplido 14 años en este febrero. Entonces, ya con 14 años de antigüedad esta Constitución, era el tiempo suficiente como para que se puedan adecuar todos estos reglamentos. ¿Qué ocurre al no aprobarse por el Ministerio de Trabajo? Y tener estos marcos generales, simplemente se hace patente, desde mi perspectiva, el abuso y la arbitrariedad por parte del empleador respecto de derechos laborales que les toca cumplir y ejercer a los trabajadores. Y ese es un riesgo porque
todo el andamiaje sobre el cual se construye el derecho del trabajo ciertamente empieza a ser deleznable, ¿no? Esa es mi perspectiva. Ok. Gonzalo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que hay coincidencia respecto a la importancia de esta normativa interna, llamemos así, en cada empresa, porque abarca tanto obligaciones, prohibiciones para trabajadoras y trabajadores, pero al mismo tiempo derechos y beneficios. Por tanto, hay una especie de equilibrio y en consecuencia resulta de interés de ambas partes. Pero al ser un procedimiento que supedita su aprobación final al Ministerio del Trabajo, resulta que este último ha levantado las manos. En otras palabras, se ha negado a llevar adelante el procedimiento de aprobación y nuevos reglamentos no tienen lugar en este momento a entrar en vigencia porque no hay la aprobación correspondiente. Lo que sí quedan son los reglamentos aprobados anteriormente. Todos los reglamentos anteriores están vigentes y esos reglamentos con esas prohibiciones, esas obligaciones para la parte trabajadora y también sus derechos y obligaciones son motivo de aplicación específica, ya sea en el ámbito administrativo como judicial, incluyendo la definición si correspondía o no un despido, si este era o no apegado al reglamento interno. Entre las nuevas entidades que debieran contar con ese tipo de herramientas, no hay una, como decía bien Cristian, que se anime a ponerle cascabel al gato, ¿no? Es decir, que ponga una solución definitiva a través de hacer, como señalaba uno de los colegas más antes, ¿no? Una acción de defensa constitucional que obligue al ministerio a cumplir con su responsabilidad. O, en su defecto, plantee, digamos, la inconstitucionalidad de una parte de la resolución ministerial 728/15, que habla de que debemos supeditarnos a esa suspensión de labores del ministerio para esto, ¿no? Entonces, acá hay dos vías de medios constitucionales que se podrían activar. El problema es quién lo hace. Ok. Está claro que hay una serie de inconvenientes en ausencia de los reglamentos internos de trabajo aprobados como deberían estar por la autoridad competente. Pero podemos identificar algunos impactos específicos que ha tenido esta suspensión, esta falta de vigencia en este momento de los reglamentos internos de trabajo y quizá clasificando sectores, industrias o ámbitos en los cuales las cosas son más álgidas. Supongo que estamos hablando desde las empresas medias para arriba. Las empresas más pequeñas tienen normalmente otras características, pero me adelanto con algunas especulaciones para incitar a ustedes a precisar un poco los impactos. A ver, tomo muy cortita la palabra, luego Martín está pidiéndola también. Yo voy a hablar bien concreto de el segmento prohibiciones. No es pues lo mismo una aerolínea que una peluquería. No es lo mismo. Las prohibiciones, por ejemplo, por temas de seguridad y salud ocupacional para cada sector son distintas. Un cuidado se tendrá en el banco respecto al manejo de la caja y otro cuidado se tendrá, por ejemplo, compañía que hace instalaciones en postes para cable. Pero gracias a que no hay reglas, las prohibiciones específicas de cada rubro no me las dejan poner en los contratos laborales, porque el inspector te dice, no puede poner nada que no esté en la ley laboral, pero esto es específico para mi caso. Qué pena, quítala. Está un primer impacto negativo. Ok. Martín. Martín. Gracias. A ver, concuerdo con Cristian, con el doctor Rodríguez, con el doctor Aparicio. Realmente uno de los primeros impactos es que el empleador puede empezar a obrar de una forma más amplia, ¿no? Hasta cierto punto abusiva. Porque si nos vamos a las características de la relación del trabajo, en la dependencia tenemos la dependencia jurídica que precisamente habla de este poder disciplinario y sancionatorio que tiene el empleador sobre sus trabajadores, ¿no? Entonces, ese poder disciplinario tiene que estar medido y tiene que estar garantizado también en un reglamento interno. Saber yo en una empresa qué puedo y qué no puedo hacer, hasta dónde puedo actuar y desde dónde
merezca una sanción. Entonces, los trabajadores también deberían estar, digamos, del lado de que existan los reglamentos internos. Y ahora, solamente para mencionar, si bien el Ministerio de Trabajo no está aprobando reglamentos internos y todos creo que concordamos en que la resolución que determina el cese de la aprobación es una resolución ilegal, inconstitucional, porque se niega a cumplir una ley, el Ministerio de Trabajo o un decreto supremo. Tenemos también la sentencia constitucional, la 857 del 2018 de diciembre, ¿no? Que esta dice que si un reglamento interno tiene validez jurídica, siempre y cuando no vulnere garantías constitucionales. Entonces, lo que deberían hacer los trabajadores es desarrollar, elaborar sus reglamentos internos, aplicar hasta donde se puede el procedimiento que está dado en el Decreto Supremo de 1938 y poner en vigencia internamente estos reglamentos internos. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna forma aprobar este procedimiento, este proceso interno, este sumario interno para poder tratar los despidos. Caso contrario, en cada caso particular se tendría que ir a una audiencia de conciliación al Ministerio de Trabajo y pedir que para ese caso se determine un procedimiento específico y que en ese caso se pueda o no aplicar el procedimiento y después vamos a llegar a la instancia judicial y el juez, como carece del reglamento interno, va a aplicar solamente la norma, la ley que hay, sin estos beneficios que podría tener los trabajadores, ¿no? Entonces está claro, la opción de que se haga un reglamento interno se ponga en vigencia interna, pero no tiene la convalidación externa del ministerio, podría ser una alternativa, pero de repente esto trae problemas mayores y entonces estamos ante una situación peor que la queremos corregir. Williams. Gracias, Costa. A ver, un par de aclaraciones, ¿no? En principio, insisto, ¿de quién es la potestad de hacer el reglamento interno de trabajo? No de los trabajadores, del empleador. Es el empleador el que va a formular el reglamento interno de trabajo. A falta de este, ciertamente puede darse una serie de arbitrariedades y facultades discrecionales de este en desmedro de los derechos de los trabajadores. Pero seguimos en las generalidades, ¿no? El artículo 158, el convenio 158 de la OIT establece con claridad, por ejemplo, en el tema del régimen sancionatorio y romper la estabilidad laboral, que necesariamente tiene que respetarse el debido proceso. Ya con la sola premisa de ese concepto del debido proceso, estamos frente a que el trabajador, para ser echado o a ser aplicado una sanción, debe ser sometido a un previo proceso. Ahora, ¿quién hace ese previo proceso? Los regímenes internos, el reglamento interno de trabajo precisamente, es el instrumento que va a determinar una instancia, eventualmente hasta tripartita, que pueda ser imparcial en el conocimiento de las infracciones por cuenta de los trabajadores o por los trabajadores frente a las normas de la relación laboral. Por lo tanto, creo que el impacto negativo para mí sigue siendo la arbitrariedad. Ahora, internamente se podrá hacer en ausencia de la negligencia del ministerio y del gobierno de aprobar reglamentos internos. Creo que sí, creo que es absolutamente válido, porque ahí precisamente podríamos aplicar lo que habla otro convenio de la OIT, que es precisamente la negociación o el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo que está destinado a establecer las condiciones de trabajo particulares en un establecimiento laboral. Ok, Álvaro, tu opinión. Sí, bien, yo al escuchar las intervenciones, yo recordaba, por ejemplo, que salió en el año 2015 la resolución ministerial 576, ya que tiene 2 artículos. Esta resolución hablaba de que básicamente se dejaban sin efecto todos los reglamentos internos, ¿ya? Y posteriormente, pues, esto se quedó, como ustedes bien lo han mencionado, en un status quo.
un poquito yo quisiera hacer énfasis en el perjuicio, digamos. O sea, esta gente está acostumbrada, digamos, a mantener todo en un status quo. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el tema de acoso laboral hace unos años atrás. No sé si ustedes recordarán la sentencia constitucional 232 del año 2018, que decía, ¿no? En su disposición final primera decía, hasta que no haya, digamos así, un reglamento o algo específico, el acoso laboral se va a tratar como si fuera reincorporación. Ahora, por ejemplo, no nos olvidemos que existe la sentencia constitucional 177 del año 2012, por ejemplo, que establece esto, ¿no? Que cuando una empresa, institución, aplica un reglamento interno, el Ministerio de Trabajo ya pierde competencia para su intervención. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado viendo, digamos, en la práctica es que no les importa eso a ellos. Agarran, hemos tenido un proceso interno, digamos, Llevan disciplinario. adelante la audiencia, nada, ¿no? Exacto, o sea, hemos tenido durante la audiencia y el inspector, todo sinvergüenza, perdón que lo diga así, ha dicho, bueno, no es mi criterio, es que se debe llevar a cabo, pese a que ha habido un reglamento interno, se ha aplicado, se ha determinado la desvinculación del trabajador, igual nomás yo sigo y mi fundamento está en mi informe, dijo un inspector laboral. Y con eso se lavan las manos. Y después en las combinatorias de reincorporación tenemos que utilizan mucho una sentencia constitucional llamada la 353 del año 2014, que agarra y dice que para desvincular a un trabajador, digamos, por los causales del artículo 16, tiene que haber habido un proceso administrativo interno que determine, digámoslo así, la desvinculación del trabajador o en su defecto una imputación formal, digamos, ¿no? Dentro de los causales del artículo 16, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un gran perjuicio que yo veo, perdón, es que aquí está todo direccionado a que nadie puede ser despedido, y eso lo vemos con el doctor Améztegui diario, nadie puede ser despedido por ninguna razón, incluso teniendo hasta una imputación formal o una sentencia ejecutorial que estábamos viendo en la anterior semana, igual no sirve, digamos, ¿no? Entonces, ahora la ley 1468, en sus artículos 13 y adelante, por ejemplo, nos faculta, digamos, a que, bueno, por lo menos podemos hacer una impugnación judicial. Pero el perjuicio más evidente que yo puedo rescatar en este momento es que uno, buscan que nadie sea despedido, aunque haya hecho lo que haya hecho. Okay. Si se sigue un reglamento interno, no lo sigue. Tenemos una situación general que hemos tratado en varias ocasiones en este diálogo de la mesa laboral de los domingos, que es el sesgo flagrante que tienen las interpretaciones, las posiciones, los fallos, las determinaciones del Ministerio de Trabajo en favor de los trabajadores, indistintamente de las circunstancias que hayan operado. La ausencia de reglamentos internos de trabajo parecieran facilitar más todavía esta situación. Pero si esto es así, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué el sector empleador no se esfuerza mediante diversas estratagemas y estrategias jurídicas de que se ponga en vigencia la necesidad, la obligatoriedad de que haya el reglamento interno de trabajo, que en el fondo estamos viendo que no solamente protege a los trabajadores, sino más bien en este caso, por las circunstancias, es para hacer favor al empleador. A ver, Martín, después Gonzalo. A ver, yo creo más bien acá que otra vez los empleadores van a buscar la forma de protegerse jurídicamente, ¿no? Entonces, lo que se hace, al no poder nosotros tener un reglamento interno, y como decía Álvaro, como no podemos hacer, como no se pueden hacer los despidos, aunque sean justificados, aunque sean despidos justificados, lo que los empleadores están haciendo es crear unas estructuras jurídicas en que muchos de los prestadores de servicios de una empresa, aun cuando su relación contractual en la realidad podría asemejarse o caería dentro del derecho del trabajo, lo vuelven un contrato comercial, lo vuelven una prestación de servicios de orden civil comercial, entonces se evitan todo esto, ¿no? Entonces ya no necesitan un reglamento interno, tienen un contrato comercial, hacen un contrato con objeto, más ahora con el teletrabajo, que ya no hay una asistencia, entonces ya es un contrato que presta servicios desde tu casa,
y tienes un precio y das una factura y ahí termina todo, ¿no? Entonces, lo único que se hace es que se vulneran más derechos de los trabajadores porque se crean justamente estas características para que estas relaciones laborales las saquen del derecho del trabajo y las vuelvan relaciones comerciales, ¿no? A través ya sea de contratos civiles o a través de empresas terciarizadas o a través de hay tantas opciones, ¿no? Hay empresas que solamente hacen pago de planillas, se crean franquicias ficticias, se crea toda una estructura jurídica precisamente para no tener este problema. Ahora yo estoy pensando que esto no se puede aplicar seguramente en empresas muy grandes. Gonzalo, tu opinión. Bueno, se ha hecho esfuerzos interesantes, pero no han dejado de tener complicaciones. Las capitales de departamento tienen sus municipalidades, mismas que están ya bajo la Ley General del Trabajo. En consecuencia, algunas alcaldías, conjuntamente los respectivos sindicatos, han trabajado nuevos reglamentos internos de trabajo. Los han consensuado, inclusive han logrado una resolución del Consejo Municipal de aprobación, y el momento que han intentado con el Ministerio de Trabajo les han rebotado el trámite. Y ahora estas entidades tienen dos reglamentos de trabajo. Uno, el que estaba vigente con la disposición 728 del 2015 del Ministerio de Trabajo, que sigue vigente porque es un reglamento aprobado por el Ministerio del Ramo, y un reglamento que se ha quedado a medio camino, pero al tener una resolución municipal de aprobación también resulta aplicable. Pero eso genera mayores problemas contenciosos administrativas, de juicios ordinarios laborales, porque a veces un trabajador o trabajadora legítimamente dice, bueno, quiero que se aplique el reglamento aprobado por el Ministerio del Trabajo, o al revés, quiero que se aplique el otro reglamento, y en vez de facilitar las cosas se han complicado. Si esto ocurre con el sector público, se entiende que en el sector privado la cosa es más complicada. Se han hecho algunos esfuerzos para que entre empresa y sindicato puedan establecer una especie de convenio colectivo de amplio alcance, ¿no? O sea, con todo el contenido de un reglamento, pero la verdad es que también el sector empleador no se anima, ¿no? Y se queda a medio camino estos esfuerzos. Por tanto, estamos en una situación de total, digamos, estado deleznable, ¿no? Porque se tienen reglamentos anteriores, se quiere avanzar, pero no se puede, nadie se anima a dar un paso, un salto final, y bueno, queda ahí nomás en la interrogante. Ahora, valdría la pena que en su momento el sector también empresarial, que tiene sus cámaras, sus federaciones a nivel de cada departamento y nacional, pueda decidirse también, ¿no? Creo que podemos redondear ahora la conclusión de todo esto, de que hay una serie de perjuicios para el funcionamiento amigable, colegiado, que debe existir, no obstante la divergencia de intereses entre empleadores y trabajadores. Y por lo tanto, a ver, Cristian, ¿cómo redondeamos para pasar al siguiente tema, que es empezar a ver la cuestión del manejo de temas, propuestas que pudiéramos tener, pero sintetizar cuáles son los problemas más graves en la práctica por ausencia y la creatividad que hay con sustituciones que eventualmente pueden funcionar temporalmente, pero no constituir posiciones y situaciones definitivas. Cristian. A ver, aquí yo pienso que ¿dónde ha empezado si quieren, la arbitrariedad que menciona Williams? Fue que las cámaras de representación empresarial no se animaban a hacer. Pensaron que esto se va a componer naturalmente, que ahora estamos un poco, digamos, en una radicalización, pero va a volver al centro, y no pasó. Y claro, con el auge económico que hubo fruto de la exportación de gas, todos estaban contentos vendiendo. Cuando han empezado a desaparecer los dólares en el mercado, paulatinamente es cuando nos hemos topado con este problema. Y pareciera para cualquiera que nos está siguiendo en el programa, que aquí se estuviera peleando por derechos y prerrogativas pro empleador, lo cual es totalmente contrario, porque el perjudicado aquí son los trabajadores, porque los empleadores van a querer de una u otra manera aplicar algún tipo de sanción o algún tipo de interpretación a la norma e imponerla.
van a querer hacer eso versus tener una regla interna que sea clara. Yo he dado el ejemplo de las prohibiciones por rubro, pero por ejemplo también el tema de jornada de trabajo. Es tan importante que quede claro porque cada actividad es distinta, las licencias con goce, las licencias sin goce, por ejemplo, que te sancionen con justicia. Hablaba un colega y decía, conste, si esa sanción va a ser aplicada interna, tiene que cumplirse pues las mínimas garantías, derecho a la defensa, presunción de inocencia y además claridad en las reglas desde el principio, miras a que esto no sea anulado. Bien, bueno, y con esto cierro. ¿Y por qué? Alguien preguntó, ¿y por qué será que los perjudicados en el 50%, los empleadores, no dijeron además nada? Porque probablemente tienen miedo. A ver, analicemos esto. ¿Es confiable el Tribunal Supremo de Justicia? No. El Tribunal Supremo de Justicia se acaba de pronunciar hace unos meses diciendo, nosotros ya no recibimos temas laborales. No podemos estar como corte viendo temas laborales en la mañana, en la tarde y la noche. Se cierra el contencioso administrativo. Lo que diga el Ministerio de Trabajo es lo que se debe cumplir como última palabra. Tribunal Constitucional, ya no recibimos temas laborales. Va a haber la audiencia, pero lo que diga el Ministerio de Trabajo es lo que tiene que cumplirse. Sentencia doctrinal número 1 del año 2021. Y los jueces que además andan igual con sus cosas propias, entonces ya no se animan, yo pienso. Bien. Ok, bueno, a ver, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué cosas prácticas podemos nosotros proponer hacia adelante? Porque la atmósfera, el clima, está justificando o está explicando esta anomalía que existe en materia de ausencia de reglamentos internos, va a perdurar. Tenemos por lo menos 3 años hacia adelante en que las cosas no van a cambiar en lo estructural y por lo tanto hay que encontrar una solución, a menos que consideremos que los problemas son menores y son como pequeñas dolencias con las cuales uno puede vivir, no necesita ir al médico, pero no dejan de ser dolencias. Gonzalo. Yo creo que si repasamos lo que pasó con la resolución ministerial 728, quebrado 2015, fue una representación del sector empresarial, no fue un banco, no fue una empresa aislada, fue la asociación de bancos. En consecuencia, las iniciativas tendrían que surgir o de las cámaras, de las federaciones del sector empresarial. ¿Por qué, digamos, es importante que surja de ahí? Porque es más factible que ellos puedan, con autonomía, en estas circunstancias, tomar una decisión. No es lo mismo de la COP, porque la COP está muy comprometida con el esquema de gobierno, lamentablemente. Si bien es verdad que en los reglamentos se tiene varios beneficios, varios derechos, ¿no? Licencias que no están en la norma están contempladas en el reglamento. Formas de pago sobre transporte que no están en la ley, el artículo 10 es demasiado genérico y complicado de materializar y el reglamento facilita. La otorgación de alimentación, por ejemplo, no está en las normas, pero está en los reglamentos. O sea, hay muchas cosas importantes e interesantes para los trabajadores. Pero su organización matriz no quiere ver esto porque está en una línea muy progubernamental. En cambio, que el sector empresarial tendría esa autonomía. Por tanto, como quiera que haya una resolución, hay una postura del Ministerio de Trabajo de no asumir su responsabilidad y esto puede dar lugar a 2 mecanismos. Por un lado, el uso del medio de defensa de inconstitucionalidad de parte de esa resolución 728 o la otra vía, la de la acción de cumplimiento, podría ser perfectamente activada. Y a ver, démosle un poco, digamos, el mensaje y veamos también otras opciones, ¿no? No es la única, por cierto, pero la que encuentro más a la mano, ¿no? Okay. Y a ver si podríamos motivar a que eso ocurra. A ver, ¿están de acuerdo Martín y Álvaro? Perdón, sí, en este caso, o sea, como yo había anticipado, digamos, esta solución de la acción de cumplimiento, porque realmente la falta de la aprobación de estos reglamentos internos, como dijeron antes, no solamente está perjudicando
tener claridad en la relación de trabajo y que se puedan otorgar mayores beneficios a los trabajadores, como decía el doctor Rodríguez, alimentación, transporte y demás beneficios, ¿no? Sino que están obligando a los empleadores a tener malos trabajadores en sus empresas, ¿no? Entonces son trabajadores que se tienen que, o sea, que hay una justificación, supuestamente hay algo suficiente para poder despedirlos, pero no se puede materializar ese despido. ¿Qué es lo que pasa aquí? La acción de cumplimiento con la ley del procedimiento constitucional dice que incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional, que puede ser de inmediato cumplimiento o puede dar un tiempo para que se cumpla esto, puede ser base para responsabilidades civiles y penales también de los funcionarios públicos que no están aprobando los reglamentos internos. Vale decir, los ministros, seguramente el ministro que aprobó la resolución 737 y obviamente el ministro que la repuso, ¿no? Entonces, tienen que haber también responsabilidades civiles y penales en ese caso porque los empleadores están siendo, o sea, están teniendo un daño económico dentro de sus empresas al mantener este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena organizarse como empresariado y tratar esta vía de la acción de cumplimiento para que se cumpla el decreto supremo de 1938. Y la COP, como decía, creo que no podemos contar con la COP porque si nos vamos a los considerandos de la resolución 737, ahí mismo dice que a instancias de la COP se cesa esta aprobación, ¿no? Entonces, sí, realmente estamos que solamente podríamos acudir al sector empresarial. Y además, Martín, además hay algo interesante, dice, a instancias de la COP se cesa la aprobación. Y otro punto dice, y además la nueva constitución política del Estado ya contiene, dice, todas las normas laborales. No se necesitan reglamentos internos, basta ir a la constitución y encontrar cualquier tema, lo cual es ridículo. Esto resulta realmente una afirmación abstrusa en términos de la estructura jerárquica del sistema de leyes en cualquier ámbito. ¿Cómo va a ser que la Constitución contenga ya de suyo reglamentos y tratamiento y preceptos, normas, facultades, etcétera, sobre casos muy sectoriales? O sea, estamos bastante mal. Bueno, por eso la Constitución está tan flaca en su cumplimiento y tan ampulosa en sus garantías. Álvaro, para cerrar y lentamente pasar a la parte ya, a la segunda parte. A ver. Bien, Jorge, un poquito recapitulando, por ejemplo, yo escuchaba a Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, hablar de la resolución ministerial 728 y efectivamente, ¿no? Esa resolución más bien, digamos, ha sido impulsada por las cámaras de comercio, banca, etcétera, que ha dejado, ¿no? Sin efecto esa resolución ministerial 576 del año 2015 que anulaba lo que son reglamentos internos en su totalidad. Ahora, un poquito también recapitulando lo que decía Martín, por ejemplo, entramos en una paradoja, Horst, en el sentido de que el que mucho se protege, se desprotege. Cuando sacan este tipo de normas así mal pensadas, por ejemplo, ponen en riesgo, ¿no? Todo el sector empresarial. ¿Por qué? Porque como lo decía Martín, estamos protegiendo a malos trabajadores que van a perjudicar a la corta o a la larga a la empresa y a los buenos trabajadores y todos en conjunto pues se van a poner en riesgo y lamentablemente no se puede prescindir, no se puede despedir, digamos, no a este plantel, digamos así, perjudicial, porque justamente estas normas, leyes, resoluciones, etcétera, impiden a que nosotros podamos realmente ejercer, digamos, ¿no? Un tipo de equidad. Entonces, lamentablemente estamos en una paradoja que, bueno, a ver, ¿cuándo veremos el fin realmente de esto? Ok. Al país, eso, no solo a la empresa, el país. Yo quisiera puntualmente establecer una suerte de equilibrio. El reglamento interno de trabajo, desde mi perspectiva, precisamente produce ese equilibrio porque se habla de derechos y de obligaciones de ambos. Por lo tanto,
yo no sé si el sector privado está desprotegido al no tener un reglamento de trabajo. Yo creo que más bien está abierta la posibilidad de la arbitrariedad y el abuso. Pero, por el otro lado, los trabajadores debieran generar, en este momento probablemente la coyuntura no sea la más favorable, pero debieran generar desde sus propias organizaciones de base, deberían generar iniciativas y necesidad de formular estos reglamentos internos de trabajo, porque en definitiva será en beneficio de estos trabajadores que existan normas con claridad, porque hoy aplicar la Constitución por aplicar de manera genérica nos lleva a un mare magnum de cosas que en definitiva termina enredando más el problema, ahondando más la crisis en relación a las relaciones laborales y, por supuesto, en desmedro hasta la productividad y todas estas cosas, ¿no? Ok. Cristian, esto que habíamos pensado para el final, el segundo bloque de nuestras deliberaciones, que es la mirada constitucional. Y había un ejemplo en la sentencia constitucional del 2014. ¿Puedes introducir esto? A ver, aquí yo creo que hay 3 temas constitucionales específicos. 1, ya se mencionó, no puedes despedir sin sumario interno y te quedas en nada. Pero aquí hay algo interesante. 2, también aparece en la riqueza, si quieren, en la economía constitucional, una sentencia constitucional sumamente extraña. Es la 854 del año 2018, donde el tribunal dijo, ya, tienen un reglamento interno, no está aprobado, pero como no hay otras normas que podían haber aplicado, y al ver que se ha seguido contra los cajeros de la entidad financiera por mal desempeño, lo que fuere, un proceso interno respetando el derecho a la defensa, las resoluciones son correctas. Son correctas y por tanto son de cumplimiento. Entonces hay la mirada también de, ya pues ante la laguna, se ha encontrado una solución práctica. Y esas soluciones yo creo que deberían ser la segunda parte de nuestro programa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jalemos esta sentencia, por ejemplo, o nosotros hemos encontrado que una forma práctica de poder regular para bien de la producción y por tanto de todos los componentes de la unidad productiva son las políticas. Política de régimen sancionador, política de jornadas de trabajo, política de bonificaciones de producción y lo que quieras, política de vestimenta de trabajo, políticas de licencias, permisos, tolerancias, etcétera, etcétera, subsanando los huecos que la ausencia de reglamentos me ha traído. Pongo así la primera carta. ¿Qué piensan los colegas? ¿Qué piensan? Dale, Álvaro. Bueno, Martín ha pedido la palabra. Adelante. Micrófono, Martín. Gracias. En la práctica sí se ha empezado a poner en práctica esto de las políticas, ¿no? Pero también yo creo que es bien importante ahora el diseño de contratos de trabajo profesionales, ¿no? El tema de, si bien hay algunas discusiones que se puede tener en el Ministerio de Trabajo, sí, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, sí he logrado una visación de un contrato que sí contenía una cláusula de prohibiciones, ¿no? Prohibiciones, por ejemplo, del uso del logo, del nombre de la institución, prohibiciones de recibir regalos de terceros, ¿no? Esto de la corrupción corporativa y todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a diseñar mejor los contratos laborales para poder establecer bien las reglas de la relación laboral. El problema de esto, frente a lo que propone Cristian obviamente propone una política que va a ser aplicable a todos. El problema del contrato laboral es que como es un documento que se puede negociar con cada trabajador, no vayamos a caer en discriminaciones, ¿no? A un trabajador le vamos a dar 30 días de vacación y al otro le damos 35, a uno le damos una jornada laboral diferente, ¿no? Entonces, sí hay que tener contratos profesionales, contratos aplicables a todos, y creo que hay que también establecer ciertas políticas generales de cada institución. Gonzalo, suena bastante razonable esto de tener políticas, pero las políticas normalmente vienen pues del ámbito de la autoridad estatal.
Entonces, ese es un problema, es una sugerencia, parece lógica, pero de difícil aplicación por la, digamos, definición de una orientación que no viene de donde debería venir, sino de uno de los interesados en el tema. Primero Gonzalo, después Álvaro. Sin duda que una de las políticas que debería usar el gobierno es el de generar lo que se llama el tripartismo básico en la definición de las reglas del trabajo. Y el reglamento interno es una expresión de ese tripartismo, porque si bien la parte empleadora redacta, propone un reglamento, la parte trabajadora asume una actitud también importante, porque tiene un plazo de 8 días para pronunciarse sobre ese reglamento, cuestionando lo que considere que sea injusto, inequitativo, o sugiriendo lo que debiera contener el reglamento, y finalmente sacramenta, si se quiere, aprueba el Ministerio del Trabajo, cotejando de que sus contenidos no entren en contradicción con la normativa constitucional, laboral, etc. Esta es la mejor expresión del tripartismo, pero lamentablemente en el gobierno no ha apostado por el tripartismo, ¿no? Claro, ese es el Apuesta problema. en un sentido o apuesta en otro. A veces apuesta por el sector empresarial, va a parecer raro y voy a explicar por qué, y a veces apuesta por el sector laboral. En este último caso, muy demagógicamente. ¿Por qué digo apuesta por el sector empresarial? Cuando uno analiza la resolución que salió a fines del 2006, cuando se aprueba el decreto 28699, establece la obligación de modificar los reglamentos internos de trabajo para incorporar la figura, en otras palabras, de un comité de despido. Claro, era un comité mixto, modifiquen los reglamentos con el único propósito de establecer un comité mixto de despido. Y eso, lógicamente, trabajaron las empresas durante más o menos 4 años, ¿no? Y el ministerio les fue aprobando. Todos los reglamentos que se han aprobado desde el 2006, que antes no había ese criterio, antes del decreto 28699, hasta el 2010 prácticamente, contienen esos elementos, ¿no? De darle el chance al empleador de tener un comité de despido que le permite inclusive zafarse de un proceso judicial, sino directamente despedir. Pero después vuelca la torta y dice, bueno, aquí vamos a hacer caso a los trabajadores, ¿no? Y bueno, terminamos enredados todos, porque yo les cuento así, para finalizar, hay pliegos petitorios donde he participado en su redacción, donde ante este problema se ha planteado específicamente que la entidad empleadora apruebe un convenio colectivo con el contenido de un reglamento interno de trabajo. Pero extrañamente la parte empleadora no ha aceptado y se ha quedado ahí en el intento, y debo tener todavía los borradores de ese documento por ahí. Pero interesante, pero ahora es, digamos, este temor que hemos detectado en el sector empresarial de no avanzar y no aventurarse en situaciones. Álvaro, tengo anotado, después Martín, después Cristian de nuevo. Muchas gracias. Bien, por ejemplo, el hecho de las políticas internas tiene una estrategia. Ya, la estrategia justamente es de dar un debido proceso, ya dar el debido respaldo, digamos, al trabajador a que ante algún incumplimiento, falta, etcétera, él pueda defenderse y se puede seguir un procedimiento administrativo interno, digamos, para uno sancionar, corregir o en casos extremos tal vez llegar a la desvinculación. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo, digamos, nadie puede, ningún trabajador malo, digamos, puede ser despedido lamentablemente, entonces se ven obligados, digamos, a tratar esto. La sentencia constitucional 353 del año 2014 hace mucho énfasis en este punto. Ya, entonces, una política, por ejemplo, tiene que tener esa estrategia o esa línea, digamos, ¿no? De dar un debido proceso. Ahora, si bien los contratos laborales, digamos, pueden salvarnos mucho en la redacción, como lo mencionaba Martín, a veces pues tenemos que estar de tripas corazón, digamos, al humor del inspector laboral, a ver si nos lo va a aprobar o no nos lo va a aprobar el contrato, o si le parece o no le parece una cláusula determinada, digamos, del contrato que no le guste, digamos, directamente, y te dice cambia. Y a veces algunos empleadores agarran y llevan 50, 70 contratos, y pucha, o sea, es como, y ahora tengo que estar cambiando 50, o sea, en cada uno de los contratos, esta cláusula. Entonces, una política interna, al menos profesionalmente, nos ha servido mucho en el sentido de que, si bien no es sui generis, digámoslo así, pero nos ayuda a que podamos
pulir un proceso interno que pueda dar, digamos, equidad, ¿no? Como lo mencionaba también el doctor Aparicio. Ok, Álvaro, miren esto, disculpen. O el último veto ministerial, que ya no van a permitir que el contrato hable sobre manual de funciones, que no pueden haber manual de funciones en las organizaciones empleadoras. Y todo lo que se quiera aplicar se mete en el contrato, códigos de ética y de aquello. Lo último, ¿no? Ujú. o sea, la posición que estaría expresando el Ministerio de Trabajo en este caso es hacer un contrato cada vez más inmanejable porque tiene todo. Exacto, exacto. Ujú. Entonces Sí. sería todo un problema. A ver, Y, Martín. sí, y lo contradictorio es que el propio Ministerio de Trabajo tiene un manual de funciones, ¿no? Para cada cargo que tienen ahí adentro, desde el No, eso ministro es, hasta el último funcionario. A ver, pero yo debo disentir con el doctor Rodríguez sobre el tripartismo. Yo creo que si bien digamos, subcategorizado a todas las ramas del derecho. Antes había el derecho privado y el derecho público, y se creó esto del derecho social, que son relaciones entre privados que necesitan una alta regulación del Estado, el derecho familiar, el derecho laboral entre estos. Creo que donde se mete el Estado hay problemas de ineficiencia, ¿no? Porque si el Estado se va a meter a querer ver entre las partes si está bien o está mal su contrato, el Estado, el ministro de Trabajo, el inspector de Trabajo no tiene idea del funcionamiento del sector. Además, el Tribunal Constitucional ya ha determinado una sentencia constitucional que en los contratos de trabajo tiene plena vigencia la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las partes, siempre y cuando no vayan en contra del ordenamiento jurídico laboral. Estoy de acuerdo, el artículo 48 de la Constitución en su primer parágrafo dice que las normas laborales son de obligatorio cumplimiento, pero ahí debería terminar la función del Estado, solamente normar y poner los máximos y mínimos. ¿Esto por qué? Por la politización que existe en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo están metidos los de la COPE, están metidos dirigentes, están metidos todos, y esto hace que esta relación tripartita sea imposible de llevar. El Estado debería reglamentar y no hacer nada más, y no meterse entre la decisión de las partes de que si yo voy a trabajar en la tarde, voy a trabajar en la noche, debería ser mi decisión también, dependiendo ok, de mi necesidad como trabajador también, ¿no? claro, nosotros cuando hablamos de Estado nos imaginamos siempre el que tenemos aquí en Bolivia, pero deberíamos mirar también desde una perspectiva de principios, donde el Estado debería ser representado en todas las instancias de gestión por personal idóneo. Sí, Institucionalizado. Entonces, pero al el tener, Estado también, el Estado también en principio es ineficiente. En la teoría también el Estado en principio es depende, ineficiente. Entonces, hay suficientes ejemplos de que no el habría Estado que... funciona bastante bien en el mundo, solamente que nos fijamos más en los abusos que se cometen en algunos lugares y no miramos que hay también buenos usos a partir de carreras funcionarias, a partir de estabilidad institucional de los burócratas públicos, etcétera, etcétera. Muy bien, se nos acabó el tiempo, una ronda final, a ver, muy brevemente, empecemos con Cristian y cada uno da su opinión sobre lo que hemos hablado y recomendaciones para el futuro de continuar con este tipo de temas en nuestros diálogos o emprender otra trayectoria, porque esto deja un poco decepcionado al que nos escuche y dice, bueno, es un problema que parece que no tiene solución. Entonces, a ver, Bien, a dale, ver, Cristian. en cierto momento del programa salió la pregunta, ¿y estamos hablando de pequeñas dolencias que ni ameritarían atención o es algo grave? Respuesta, están perjudicando al país, están perjudicando a la productividad y nos estamos quedando económicamente, inclusive a la saga, porque los vecinos están sofisticando sus medios y otros y aquí a la cola. Con eso me quedo. Ok, sigamos con Martín, después Álvaro, después Williams y finalmente Gonzalo. Gracias. Yo me voy a quedar con la idea del doctor Aparicio, que esto se ha vuelto en una forma de abuso del empleador, ¿no? Entonces, como hemos hablado de que no hay reglamentos internos que los empleados puedan negociar mejores
condiciones entre todos, se crean estos contratos de trabajo súper profesionales y cerrados y se vuelven básicamente contratos de adhesión, ¿no? Un empleador diseña su contrato de trabajo con todos los abusos que pueda tener y los trabajadores que quieran trabajar firman o buscan otro trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí también se tiene que abrir la posibilidad a los trabajadores de poder negociar estas condiciones. Ok, gracias. Adelante, Álvaro. Bien, yo un poquito quisiera tocar, o sí, brevemente 2 puntos. Uno, el hecho de que cuando existen demasiadas normas, digamos, destinadas a proteger, se vuelve una desprotección, ¿no? Lo que es una paradoja. Y 2, el mismo hecho de que podamos tener políticas internas bien pensadas y con un equilibrio, con un criterio, realmente va a poder dar este equilibrio, ¿no? El cual estamos nosotros buscando. No buscamos proteger la impunidad, pero sí también buscamos defender lo que es un trabajo digno, digamos, para todos. Ok. Williams. Bueno, ya tenemos un tema para las siguientes sesiones, ¿no? Y es precisamente el principio de tripartismo en las relaciones laborales. Creo que esto es importante y el reglamento interno de trabajo es precisamente una expresión de ese tripartismo. Perfecto. Gonzalo, cerramos. Definitivamente creo que el reglamento interno de trabajo ha jugado en su momento y puede jugar hacia futuro también un rol clave de equilibrio entre el contrato individual y las normas recogidas en la Constitución y la ley, porque permite adecuar la normativa a la realidad de cada empresa y plasmar también la voluntad de las partes. Ahora, lógicamente, estamos entrampados aquí cómo viabilizamos, pero sin duda, al abordar ahora este desafío, tal vez no con la solución definitiva, pero nos vamos con una tarea pendiente y cuando hay compromiso de encarar las tareas, algún momento resolveremos. Perfecto. Yo creo que esa es una conclusión válida para nuestro primer diálogo de este año y es que como mesa laboral tenemos un enfoque que intenta que el enfoque tripartista sea la base para solucionar y regular los temas sociolaborales de tal manera que, como no se está aplicando en el país, nos toca hacer una justificación de nuestro enfoque, que estamos correctamente desde los principios y apoyados por la resolución de la OIT, pero como no hay todavía la aceptación de parte de los actores del tripartismo, tenemos que hacer comunicación, tenemos que poner más ejemplos, tenemos que aclarar mejor las propuestas, las ideas que ojalá las podamos poner en alguna cartilla, en algún documento para divulgar y discutir en el futuro. Les agradezco mucho por su participación en este primer diálogo. Tengan ustedes muy buenas noches, muchas gracias y nos despedimos también de nuestra audiencia que nos ha seguido en el Facebook y que también lo podrá hacer en nuestra página de YouTube. Muy bien, colegas, hasta la próxima vez dentro de 2 semanas. Saludos a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Buenas noches a gracias. todos. Gracias por seguirnos. In the caso Albina Patino está